Hola mi gente, bienvenidos a Mi Maleta, el podcast donde hablamos de todo lo que uno trae cuando se muda. Y no estoy hablando solo de la ropa que nunca usas, pero que te dio pena dejar. Porque si tú eres inmigrante, tú sabes que uno no viaja ligero. Uno llega con traumas, con sazón, con sueños, con ansiedad y con una bolsita de medicamentos por si acaso. Porque somos latinos, pero responsables. Bueno, y hoy nos acompaña alguien que viene desde Panamá, como ya les había dicho, él es actor, escritor y soñador profesional. Un hombre que no solo cruzó fronteras, sino que decidió escribir su propia historia en el proceso. Sim es mi amigo, así que pues vamos a estar un poquito más relax en el día de hoy. Así que vamos a abrir bien los oídos porque lo que él trae en su maleta vale la pena escucharlo. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, como bien lo dijiste, cuando es entre amigos es un poquito más relax, pero de todas maneras uno quiere hacer las cosas bien y siempre es bueno estar un poquito nervioso, pero estamos bien. Sí, no, los nervios hacen, bueno, este es el primero, así que los dos estamos nerviosos y estamos lanzándonos de cabeza, como decimos en Puerto Rico, así que nada, ya sabes el concepto del podcast, ¿sabes? Todos Sí. tenemos esa maleta que nosotros traemos, ya sea con sueños, traumas, con ideas, con trabajos que hayamos hecho en el pasado. Y vamos a comenzar hablando algo con una pregunta bien interesante. Si tú tuvieras que abrir tu maleta ahora mismo, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a encontrar? Bueno, muchas cosas que se quedaron inconclusas, pero a la vez muchas cosas que se lograron, muchas cosas que no se planificaron y aún así fueron súper reconfortantes y fueron logros que nunca imaginamos, pero lo más bonito es que las maletas tienen la etiqueta con los mismos nombres de las mismas personas que vinieron desde el 2006. Interesante. Bueno, ¿y qué fue lo más inesperado que tú trajiste contigo cuando tú emigraste? Algo que no sea físico. Que no sea físico. Bueno, la percepción que le pasará a muchos latinos cuando vienen, la percepción de un eterno Disney World en Estados Unidos, de unas vacaciones y es verdad, o sea, al principio, uno analizando y bueno, como tú bien sabes que yo soy escritor y todo lo tiendo a romantizar, eh, uno cae en eso, uno sale, todo es brillo, todo es fiesta, uno baila, uno va a los lugares, se deslumbra, pero llega un momento que la realidad como cuando digo la realidad, lo que tú vienes a hacer aquí, te da en la cara y te das cuenta que ya no hay tiempo para salidera los fines de semana o no es fiesta todo el tiempo, las responsabilidades, el trabajo que no espera nadie. Uno está acostumbrado, por lo menos en Panamá, no sé, en Puerto Rico, que tienes como 100 días libres al año, aquí no. Y te pega duro sentir que no hay tiempo muchas veces de hacer pausas, pero lo que tú planeas, y no es por desmotivar a nadie, pero lo que tú planeas en un 75% no es lo que va a pasar. Entonces, con ese 25% que te queda, tienes que aprender a adaptarte, a improvisar y a trazarte, no tanto, no digamos nuevas metas, pero vamos a decir nuevos procedimientos para llegar a ellas sin dejarlas. Sí, hay que ser un poquito más creativo y uno tiene que sacar de donde no tiene para uno poder pues lograr las cosas y llegar a uno, yo pienso que es como uno trabajar bien duro para asimilarse a eso que uno soñó de niño que uno iba a hacer. Sí. Yo también en Puerto Rico, cuando yo era niño, Estados Unidos era Nueva York. No importa dónde tú fueras. ¿Dónde está Nueva York? ¿Está en Ohio? No, está en Nueva York. ¿Está en Florida? No, está en Nueva York. Eso ya obviamente ha cambiado. Ok, Exacto. ¿y qué tú dejaste atrás que todavía sientes que te hace falta hoy? Bueno, lo primero es la familia. La familia, suena tonto, pero el perro, eh, ¿Qué tipo de la perro? no, yo tenía, no sé cómo le dicen en Puerto Rico, en Panamá le decimos tinaqueros a los que no tienen raza, que son Ah, en de Puerto Rico es Satos. satos. Bueno, un perro Ujú. sato, una perrita que se llamaba Muñeca. Mi familia fue lo más difícil porque, es cuando comienzan las mentirillas blancas, como la primera obra que hizo Pedro cuando comenzamos y nos conocimos. Mentirillas blancas de hacerle creer a tu familia que vienes con un plan. Y tú sabes que vienes a rifártela, vienes a ver qué es lo que hay. Lo que yo le dije a mi familia, a mi mamá y a mi papá, fue que yo venía por un contrato de una productora amiga de nosotros de televisión y que
en 1 año, 2 años ya iba a estar bien y yo regresaba a Panamá. Yo regresé a Panamá 17 años después. Eso es parte de las cosas que uno no planifica, pero así pasan. Y en ese tiempo, lo más difícil de dejar Panamá fue que yo decidí esto con Giselle en marzo del 2006. Nos vinimos a Estados Unidos en octubre del 2006 y en ese interín, en julio del 2006, mi papá lo diagnostican con cáncer del pulmón, pero como quien dice, ya había quemado los barcos. Yo había vendido carro, había cerrado negocio, había empaquetado todo, y era algo bien difícil. Y yo no es que no tenía una relación con mi papá, pero era una relación distinta a la de mi mamá. Mi mamá era más abierta, hablábamos de todo. Mi papá era más, uno le tenía miedo y ahora soy casi 80% como mi papá. Eh, Eso y, pasa, pero la y primera etapa es aceptarlo. sí, entonces no me atrevía hasta que el día antes, creo que 1 o 2 días antes de yo viajar a Estados Unidos, mi mamá me dice: "Tu papá quiere hablar contigo". Entonces nos encerramos en el cuarto, mi papá y yo, y él me dice, o sea, ya sabiendo su condición, todavía no había un diagnóstico desesperanzador, era un cáncer bien agresivo, y él me dice: "Yo sé que te va a ir bien porque tú eres así, o sea, tú haces que las cosas pasen, y yo sé que si algo malo pasa acá, a lo mejor", todavía me dice: "A lo mejor tú no puedes regresar. Solo te digo que hagas las cosas bien y que siempre cojas, o sea, siempre escojas el buen camino". Y que nació y creció en la pobreza, pero los valores y la ética de mi papá era una vaina impresionante, al punto que mi papá era una persona que yo me vine de Panamá a los 33 años. Si en 33 años yo le escuché a mi papá decir 5 palabras sucias, es mucho. Y mi papá era una persona muy correcta, siempre era por el lado de la honradez, la honestidad, los principios, entonces eso nos los inculcó bastante. Y esa conversación, por alguna razón, me hizo sentir como un poco más tranquilo, como que no me estaba yendo a lo escondido. Él no fue al aeropuerto porque él no se sentía bien, eso que nos Ujú. despedimos en la casa. Mi mamá sí fue al aeropuerto, creo que mi hermano, fue un mejor amigo que todavía es amigo mío hasta el sol de hoy, Jorge Leal. Fue el único amigo de todos mis amigos de escuela, vida, trabajo que fue y se apareció de la nada en el aeropuerto. Y nunca se me olvida, antes de cruzar aduanas, cuando ya, o sea, ya vas al paso de que ya te vas, mi mamá rompió en llanto. Y eso a mí me partió, porque mi mamá era una persona muy fuerte y mi mamá no aguantó. O sea, no es que yo pensaba que no me quería o que me quería más o que me quería menos, pero yo pensaba como que mi mamá no me iba a demostrar esa tristeza y lo hizo. Y bueno, ahí nos abrazamos, yo me fui hasta que, no sé, bueno, ya yo fui a Puerto Rico, al aeropuerto de Puerto Rico, pero en Panamá, en ese tiempo había un pasillo largo donde tú ibas caminando, entonces la familia iba arriba caminando a la par tuya hasta que llega un momento que ya una pared ya no deja que ellos vayan más allá, y Ujú. ahí es como cuando se cierra una puerta, una ventana, y yo estaba, ¿cómo se dice?, deslumbrado con el viaje. Me voy a Estados Unidos, o sea, que yo no sentía ese miedo, ni nostalgia, ni tristeza. Yo estaba feliz porque yo me iba a Estados Unidos, al país de los sueños, y no fue hasta que pisé Estados Unidos y llegué a la casa donde me quedé con una amistad de la escuela que me alojó. Ella se estaba mudando, entonces en ese tiempo se estaba mudando a España, o sea que ella no tenía mueble, no tenía nada. Yo dormí la primera noche en un colchón en el suelo. Y esa noche, Giselle, que ya estaba acá en Estados Unidos, Giselle se vino un día antes, pero Giselle estaba en Miami, o sea, ella estaba en la casa de la hermana, o sea que ni siquiera nos vimos ni nada. Y yo dije, ¿qué hice? O sea, ¿a dónde me vine? ¿Qué va a pasar? O sea, me acuerdo que esa noche sí lloré. Era como una preocupación si el paso que había dado estaba correcto, y me sentía más desprotegido, ni siquiera porque estaba con mi mano derecha de toda la vida, que ha sido Giselle. Giselle estaba a miles de millas de distancia en Miami, yo estaba en Pensacola. Y sí, Sorry. sí hubo miedo, pero el dejar a mi familia y más lo de mi papá, la situación con mi papá, era difícil pensar porque esa sensación de que me fui y realmente yo no sé si voy a volver o cuándo voy a volver y si lo voy a volver a ver. Eso para mí fue la parte más difícil de la partida de. Ahora, ¿en qué momento, ya estando acá, fue que tú dijiste: "Okey, ya no hay vuelta atrás"? Bueno, ya no hay vuelta atrás. Uno,
que no dejé nada suelto en Panamá. O sea, no dejé negocio, no tenía, bueno, sí podía siempre regresar a la casa de mis papás, por decirlo de alguna Ujú. manera, pero igual Giselle dejó todo, o sea, ya era como diciendo, bueno, y algo bien difícil fue que por burocracias de la embajada de Estados Unidos, Juancho no pudo viajar. Entonces, Juancho se tuvo que quedar con la abuela de Giselle, porque la mamá de Giselle ya vivía en Estados Unidos. Entonces, imagínate tú tener que dejar a Juancho sobre pretexto de que eso iba a tomar 2 meses. Y nosotros, Oh, digamos, en Dios. octubre, y decíamos, llevamos primero de octubre, o sea, decíamos, oh, pues, diciembre primero, y esos 2 meses, Roberto Cruz, se convirtieron en 11 meses con 29 días, casi el año entero, y pasamos la primera Navidad sin él, su primer cumpleaños casi sin él, y fue esa parte fue difícil. Y entonces, creo que fueron los primeros 15 días, no me acuerdo cuánto fue que yo demoré en Pensacola hasta ya entonces bajar y encontrarme con Giselle en Florida, en Coral Spring, en Plantation fue esa vez, y nosotros nos íbamos a quedar en un Efficiency que, no, que Giselle consiguió en Fort Lauderdale, pero era una zona rojísima, no sabíamos en qué gueto nos habíamos metido, pero, ya llegó un momento que cuando yo vi a Giselle, nosotros estábamos como convencidos de que o la hacíamos o la hacíamos. O sea, nunca Sí, pensamos so que que literalmente no había opción, ya no había no opción, había no había opción para opción. regresar. Y también existe un poco eso del orgullo que uno siente en algún momento, decir: "Yo no voy a regresar con el rabo entre las patas a que me digan, ah, mira, ve, se tuvo que regresar porque no lo Sí. logró". Eso era un Y poquito más fuerte, eso pasa mucho. Ahora un poquito más fuerte. vamos a construir un poquito quién es Jonathan, ¿ok? Ujú. ¿Cómo era tu vida en Panamá antes de tu emigrar? Bueno, en Panamá nosotros Justo antes de teníamos emigrar. justo antes de emigrar, nosotros estábamos bien. Nosotros teníamos, Giselle y yo teníamos una cafetería en un almacén que se llama Panafoto, que era como decir un Best Buy acá. Espérate, yo te conozco hace años, yo no sé que tenía una cafetería. Ah, bueno, que nosotros hemos tenido restaurante, cafetería. ¿En serio? Giselle y yo hacíamos teatro infantil en Panamá. Ujú. De hecho, nuestra primera productora se llamaba Producciones Tú y Yo, porque cuando yo estábamos armando el muñequito, le digo, ¿cómo le vamos a poner a la productora? Dice Giselle, ¿y quiénes son los que van a matar? Dice, nosotros dos. Dice, bueno, tú y yo, producciones tú y yo. Y le pusimos producciones tú y yo. Y de hecho nos iba bien, hacíamos teatro infantil, animábamos cumpleaños. Giselle también organizaba, era como party planner, que teníamos la cafetería, dábamos clases de teatro en una escuela que de hecho, ahí me imagino que te haremos más tarde, en esa escuela fue cuando se creó mi lugar favorito, la musical, pero a nivel escolar. O sea, nosotros hacíamos como 5 cosas, y aparte, cuando podía y cuando me llamaban, yo hacía teatro, yo actuaba, ya sea en infantil o actuaba en comedias de adultos. O sea, que prácticamente nuestro día era todo el día haciendo cosas, pero nos dimos cuenta en algún momento que no había como, o sea, era como con la cantidad de cosas que hacíamos, deberíamos estar mejor, es lo que Ujú. pensábamos. Y a Y veces llegábamos rascando que, okey, salía para las cuentas y todo, pero era como mucho trajín, calidad de tiempo, aunque el solo hecho de poder trabajar con Giselle, estar con Giselle todo el día, era cantidad y calidad de tiempo a la vez. Nosotros manejábamos muy bien, o sea, balanceábamos y todavía había tiempo para llevar a Juancho al cine, que si lleva a Juancho a los play, ¿cómo se llama? A los videojuegos. O ujú, sea, hacer cosas, pero siempre estábamos constantemente en invenciones, en buscar la plata. okey. Ahora, ¿quién era Jonathan allá en Panamá y quién es Jonathan? Bueno, en Panamá yo era, más que un escritor, era actor, era una personalidad, no era personalidad, era una persona, yo trabajaba en televisión también, en un programa que se llamaba La Trinchera, pero como te digo, eran puros como titulillos de actor de televisión, actor en teatro, escritor de teatro, pero eso no nos pagaba las cuentas. Entonces, en Panamá éramos gente trabajadora, éramos gente que nos conocía mucha gente. De hecho, me daba risa porque así yo me encontraba con gente en un bus. Y entonces, ay, usted es el abogado de la trinche. Y yo, sí, que señora, cállese que estamos en el mismo bus. Porque no éramos estrellas, no éramos celebridades. Éramos simplemente gente haciendo muchas cosas porque el hacer muchas cosas era lo que nos pagaba la cuenta y los gustos que nos dábamos. Y de hecho no vivíamos mal,
pero más que nada era el pensar en el futuro de Juan Antonio Ujú. y Ah, vamos hasta a dónde yo iba a vamos a llegar. aclarar, porque estamos hablando de Giselle y de Juan, y de Bueno, Giselle. Juancho. Giselle es mi esposa, este año cumplimos 30 años de estar juntos. Y Uh. Juan Antonio es nuestro hijo, que este año cumple 28, así que la relación no es por el bien de los 3, era una relación que creció como una amistad. Giselle y yo cumplimos 30 años juntos, pero tenemos alrededor de 35 años de conocernos, Okey. y fuimos amigos, fuimos buenos amigos antes, y la amistad fue evolucionando y desarrollándose hasta que llegamos entonces ya a tener una relación, y de esa relación salió Juan Antonio, y lo demás es historia. Okey, ¿y quién es Jonathan ahora? Bueno, ahora he cambiado en 20, este año cumplimos 20 años calendario de haber llegado a Estados Unidos, y yo era una persona, al principio, o sea, siempre he sido soñador. Lo que pasa es que cuando tú eres soñador y te juntas o te rodeas con gente que no te ve, o sea, no ve el sueño contigo o Ujú, no ve por lo menos lo que tú ves, esos sueños se pueden morir. Y Giselle fue una persona que, aún en los peores momentos, porque pasamos momentos muy feos, y de hecho, creo que fue como en el 2012 para allá, 2011, lo malo, malo, y me acuerdo una vez que nos estaban remolcando un carro y Giselle se voltea, o sea, dime tú cómo cuaja esta ecuación. Nos está llevando un carro por no poder pagarlo. La grúa llevándoselo, con todo un poco de vainas adentro. Y Giselle me voltea y me dice, pase lo que pase, no dejes de escribir. Entonces, siempre he sido soñador, pero a la vez he sabido que tú tienes que hacer algo mientras trabajas en tu sueño. No puedes, ujú, voy a soñar y que otro me pague mi comida, mi luz. No, tú tienes que tener un trabajo, por lo menos eso es lo que vemos nosotros. Tenemos que producir, pero eso sí, el ser soñador implica dormir menos tiempo, dejar de salir a discotecas o ir al cine o ir a restaurantes o ir al mall o ir a cualquier lado porque estás escribiendo. De hecho, cuando yo escribí una de las obras más que ha tenido más relevancia en mi trabajo como escritor, que tú la conoces, se llama Nuestro lado de la cama. En ese tiempo de a vaina teníamos cama, Giselle y yo. Y qué difícil era escribir algo que diera risa cuando en tu vida estabas pasando por momentos bien difíciles. Y yo me acuerdo que esa vez habíamos vendido la casa, no teníamos nada, habíamos vendido todo, lo único que no tocamos fue el cuarto de Juan Antonio para que él no notara el impacto de lo que estaba pasando, porque estaba muy pequeño. Estábamos en un colchón, volvimos al mismo colchón con que empezamos, volvimos al colchón y yo estaba en una laptop que yo tenía, en un otomán, tenía la laptop puesta y yo estaba escribiendo Nuestro lado de la cama. Y por eso. Eso y dice mucho de ustedes, obviamente no, y esa conociéndolo. obra, y como te digo, yo reto, bueno, no reto, eso es muy pretencioso, pero yo puedo debatir con alguien donde una mujer te diga: "Sigue escribiendo", en vez de gritarte: "¿Sabes qué? Deja esa bobería de estar escribiendo y lárgate a buscar un tercer trabajo". No pasó. Y yo trabajé, o sea, tuvimos trabajos que eran trabajos tenaces. Ujú, Porque yo trabajé aquí, inclusive trabajé en lugares que yo tenía que trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana. Eran turnos de overnight, y trabajé así como por un año, creo que fue un año y tanto, o casi 2 años yo creo que trabajé en ese lugar. O sea, que fueron 2 años que no dormí en mi casa. mm, Entonces, mi noche, mi día, que era dormir, era cuando Giselle entonces estaba en su trabajo. Yo trabajaba de noche. Entonces, imagínate, Juan Antonio, en el medio, cómo balanceábamos eso, y se puede. O sea, se hacía, se lograba. Ahí está Juan Antonio, que eso podemos hacer un podcast entero de todo lo que Juan Antonio está por lograr sí, y pero ha yo logrado siento ya. que yo siento que eso es parte del proceso migratorio cuando uno llega aquí, que uno tiene que sacrificar un montón de cosas, tiene que trabajar Sí, un poquito extra. Como dicen en Puerto Rico, hay que comer mucha ala para poder llegar a la pechuga. es exactamente. Pero, como te digo, o sea, es una cuestión de usar la dificultad como motivación. Yo era muy malo, creo que todavía soy malo para eso, pero Giselle sí lo ve. Y entonces también tener la suerte o la dicha de tener una persona que, cuando tú estás cojeando, te sirva de muleta, y cuando estás triunfando te sirva de ancla para que no se te vaya tampoco, no se te olvide lo que puede pasar, y mantener los pies sobre la tierra, la humildad y el agradecimiento
de toda la gente, porque nunca es uno solo el que logra las Ujú. cosas, de toda la gente que estuvo ahí y que a lo mejor esa gente que estuvo para ti ahí, no sabe por las cosas que pasaste, y no tiene Sí. por qué saberlas, pero aún así están ahí. Sí, eso es correcto. Y yo siento que a veces esas mismas situaciones, a veces cuando las compartimos, hacen que uno sea otras personas puedan aprender, otras personas puedan no rendirse cuando llegan aquí, otras personas, eso que dijiste de tener un colchón, de momento no tener cama y de momento volver al colchón, eso dice mucho de lo que nosotros pasamos cuando llegamos aquí, tratando de manejar el tiempo para darle algún tipo de estabilidad a los hijos, a la familia. Ahora, tú eres panameño y me Mm. gustaría saber, y esta pregunta yo nunca te la he hecho en los bla, bla, bla años que nos conocemos, ¿qué cosa de tu cultura tú sientes que te define, aunque ya tú no estás allá? Pregunta tenaz. Bueno, aún con 20 años me considero que soy full bilingüe, pero mi forma de hablar, mi lenguaje, mi esencia, la gente me dice: "¿Hace cuánto tú estás aquí?". "Hace 20 años". "Oye, pero tú todavía hablas como panameño". Y le digo: "¿Cómo quieres que hable?". Entonces, yo pienso que fue bueno venir tan viejo. O sea, yo no vine a los 15 años ni a los 20 años, vine a los 33 años. Ya te dije que tengo 20, ya sabes qué edad tengo. Ujú. Eh, No, no, no. y venir con ya esa formación de Panamá no te deja aculturizarte tan fácil. Yo le agradezco mucho a este país, Giselle y yo le agradecemos mucho a Estados Unidos las oportunidades, la gente que hemos conocido, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que la escuela, la formación, los valores familiares, nuestra comida, o sea, nosotros todavía, Giselle y yo, aquí no pasa un cumpleaños, una Navidad, un año nuevo sin arroz con pollo de Panamá. Yo nunca lo he Eh, probado. Exacto, bueno, te lo estás perdiendo brutal. En estos días Giselle cumplió años y hizo una olla, bueno, le salieron 2. Mira, yo cumplo 45 este año, Giselle, arroz con Oye, pollo. dice Son 3 quinceañeros, o es una fiesta grande. entonces, yo pienso que la formación, que no que parte de mi cultura es los valores familiares, definitivamente es un factor, porque aun cuando Juancho llegó aquí a los 9 años, 8 años, Eh, en la casa se habla español, Juancho es full bilingüe, Juancho habla inglés, ahora mismo creo que el 95% de su vida es en inglés. Tiene una novia, de hecho, que es full americana. Estudió en una universidad donde creo que él y un boricua eran los únicos 2 latinos en el campus, en Maine, pero cuando tú escuchas hablar a Juan Antonio, él habla español como panameño. Muy bien. Increíblemente, pero y él no ha ido a Panamá desde el 2007 que llegó a este país. Es que hay una palabra que yo siempre he odiado, que es asimilación. Yo puedo respetar la cultura, la historia del país donde yo vivo, puedo respetar las normas Exacto. sin sacrificar quién soy yo. Donde quiera que yo voy, yo soy puertorriqueño, aunque aquí en Miami a veces se nos pegan todos los acentos que existen. Pero yo siento que el proceso de asimilación que a veces muchas personas y otras culturas esperan que uno adopte, eso es una de las cosas que más yo te pudiera decir que más yo odio. Bueno, Mm. la palabra y el proceso de asimilación. Y No, suena un poquito cliché de repente, o cuando regresamos, Giselle y yo, 17 años después, regresamos a Panamá, tú ves lo que la gente del día a día ve allá y no valora, tú lo ves apenas pisas Panamá. ujú, Ves las me cosas que tú pasa. dices: "Oye, pero esta gente aquí está relax, esta comida está deliciosa, esto está bonito, mira cómo ha cambiado esto". Pero en Panamá, cuando tú hablas con gente que vive en Panamá, te hablan del tranque, del gobierno, la vida, de la canasta básica, o sea, ellos como están No ahí, saben exacto, lo bien que están. y piensan que estamos en Disney World. Sí. Bueno, the Entonces, pues grass is always greener. Uno siempre ve otro lugar mejor que el que uno tiene. exacto. Ahora, hablando de Estados Unidos, ¿cómo fue tu primer día en Estados Unidos? Sin filtro. Puedes El hablar con toda la honestidad, además de llorar, que todos lo el hicimos en no, algún el primer día momento. en Estados Unidos, cuando yo llegué al aeropuerto, creo que yo llegué al aeropuerto yo hice escala, creo que en Atlanta, y de Atlanta volé para Pensacola. Okey. Eh, en ese tiempo todavía, bueno, creo que en ese tiempo el primer choque fue que era la primera vez que yo viajaba y que había que quitarse zapatos y toda vaina. Antes yo viajaba sin quitarme zapatos, correa. Entonces,
yo vengo de una escuela pública donde los primeros recortes del gobierno son en inglés y religión. Entonces, mi inglés era bien, good morning, my name is. Entonces, Ujú. llegar y ya, imagínate que yo pedí, yo pedí una Coca-Cola en el avión y la tipa, de lo mal que lo pronuncié, me trajo un vaso de agua. Entonces yo decía, voy a pasar páramo, señor, ayúdame. Yo entendía bastante, porque claro, en Panamá yo crecí viendo televisión americana, o sea, veíamos Friends, Ujú. veíamos, uno de mis programas favoritos era Seinfeld, y uno creía que se la sabía de que, ¿sabes? Decía un par de cosas en inglés, pero cuando vienes acá y no hay, no hay otra opción, que no, o sea, si estás aquí en Miami, sí, pero cuando yo llegué a Atlanta, que es el aeropuerto, o hablabas en inglés o hablabas en inglés, y ahí yo decía, Dios mío, esta vaina me va a costar. Tenía miedo de hablar. Sí. Entonces, Sí, cuando a yo todos nos da llegué, miedo, a todos nos da miedo. Cuando llegamos en mi primer trabajo, yo hablé inglés durante la entrevista y durante mis primeros 3 meses yo estaba en silencio, ¿sabes? Yo trabajaba en una tienda de cosas de cocina y yo lo que hacía era acomodar las cosas todo el día y mis compañeras de trabajo estaban verificando, ellas estaban apostando si yo era italiano o era o era mexicano, o eras mudo. bueno, lo más seguro lo pensaron, No, mira que, porque no me atrevía a hablar, no me atrevía, pero para nada. y este es uno también de los choques, es cuando te encuentras con gente, y esto no es con ánimo tú sabes, de antagonizar o de criticar al latino, pero muchas veces el latino que ya está aquí, en vez de animarte, te atemoriza. Como quien dice, Ajo, ¿tú crees que no, a ti te va a tomar? Yo me acuerdo de una amiga que me dijo, a usted le va a tomar como 14 años a sentarse. Yo no tengo Oh 14 my años, God. yo tengo 14 años. Y no es que lo hicimos a los 5 minutos, nos tomó y nos Sí, que todo dimos de trancazo. es un Pero proceso. pero muchas veces, inclusive cuando tuve mi primer trabajo, que eso no sé si venía alguna pregunta de esa, mi primer trabajo aquí fue janitor, y era un aseador en un edificio de oficinas, y Giselle ese día me mandó con un tipo que en mi vida habíamos visto, no sabemos quién era, no sabemos si era de qué procedencia. El tipo era un haitiano que se le entendía la vaina lo que hablaba, y Giselle me mandó en el carro con el man, o sea, y que él te va a venir a buscar y te va llevando y vas a trabajar, o sea, ya, entonces yo, es un poco y mejor que me pasó a los 33 años, y mejor que me pasó sumergido en la ignorancia, porque tal vez la precaución me hubiera frenado de hacer un poco de locuras. Ujú. Pero entonces yo me fui y me acuerdo que el supervisor mío era un brasileño que después se convirtió en el primer villano de mi historia. eh, y ahí es donde te digo, él era un brasileño inmigrante también, pero me trataba como si fuera un ciudadano de quinta categoría. Y yo hablaba muy mal el inglés, pero en español yo estoy seguro, y sin temor a equivocarme, que yo era mucho más educado y más articulado y más culto que él. Pero el tipo me trataba porque él sospechaba, yo creo que él sabía que yo no tenía papeles todavía. En ese tiempo era más fácil estar sin papeles acá. Y el tipo me trataba mal, y era todo como yo puedo tratarte como a mí me da la gana, y a quién se lo va con quién te vas a quedar. Y sí se sentía así, sí se sentía que tú tenías que aguantarte cosas que en ningún otro lado te hubieras aguantado, porque tú no podías poner en riesgo el plan. Sí, es que esa es parte del proceso. Uno llega aquí y uno siempre está con temor, Temor. con que le van a quitar a uno donde uno va a fracasar y parte es el trabajo que uno tiene, se convierte en el sustento de mi familia y hay otra persona siempre que tiene control sobre eso. Y uno siempre siente que hay otra persona que tiene control sobre mi futuro, específicamente en los trabajos o sobre qué puede pasar con mi vida. Y eso es una cosa que pues todos hemos pasado cuando hemos venido aquí. Sí, A mí, lamentablemente en Miami tenemos la peculiaridad que usualmente nuestros nuestros jefes son otros latinos sí. que tienen el trabajo de nosotros en las manos y pues juegan o yo diría, me atrevería a utilizar la palabra abusan de eso, Abusan, ¿no? Es que es así, abusan. literalmente para hacer a uno sentir en español como mierda, literalmente. Sí. Entonces ahí es donde uno se pone y se hace esa pregunta que todos no la hemos hecho, y me gustaría saber en qué momento tú pensaste esto, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, como te dije, cuando yo vine de Panamá, no te voy a mentir, ya no me da pena nada. Voy a cumplir 53, eso es Ujú, una libertad que no tienes idea. Eh, yo venía con el sueño, como yo era escritor en Panamá y actor, decía,
cuando llegue a Estados Unidos, Telemundo me va a estar jalando de una mano y Univisión de la otra. Y, y cuando quedé siendo aseador y veía, mira tú que fue sorprendente, era un edificio de oficinas en Plantation, acá arriba en Broward. eh, y había un señor, yo me acuerdo, un señor que era americano full, pero bien mayor. Ese tipo me trataba con respeto y me trataba con dignidad. Pero tú veías, no voy a mencionar nacionalidades, pero veías a otros latinos que te trataban con, eh, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, no es que ahora me te agringado, pero dice condescending. Ujú. Te trataban condescendiente, creo que es la misma cosa Sí, condescendiente. y te trataban como que, te acaba, mira lo que llegó, yo estoy trabajando en una oficina y me trataban mal, o sea, era gente que, bueno, me encontré mucha gente que me trató bien. O cuando te digo que es un choque, es porque sentí en un momento, la persona que me ayudó a aprender o a mejorar mi inglés era jamaicana. Y ella me dijo que si yo iba a la biblioteca pública, que ahí yo podía, tú sabes, ayudarme con libros y había clases de conversación, no sé qué. Y le digo, ¿cuánto cuesta? Y dice, no, no, tú nada más tienes que ir con un recibo de la luz y tu ID, yo, puta, que ID, a buscar y te sacan ¿cómo se llama? Tu carnet. Oye, no me preguntes cómo. Yo fui, yo creo que sí tenía el FPL. No, no, no tenía nada a mi nombre. Yo fui con el recibo de la luz y no me acuerdo qué más llevé y a un estado de cuenta de banco y me dieron el carnet. Y yo el primer día en la biblioteca, yo decía, señora, ¿cuánto me cuesta sacar esto? Dice, no, eso es gratis, señor. Y esto, eso era, señora, todo es gratis. Esa Entonces, fue la primera vez que yo voy a una biblioteca pública en Estados Unidos y me toca rentar entonces, una película. Yo iba con el dinero y me dice: "No, es gratis, es con la tarjeta", y yo: "Puedo sacar películas, no tengo dinero para ir a Blockbuster, pero puedo sacar películas". exacto. Entonces, eso estamos hablando también antes de redes sociales, iPhone, smartphones, antes de aplicaciones. Sí. Yo agarré y me volví un adicto que iba todos los sábados y sacaba libros. Me conocía todo lo que terminaba en For Dummies. Entonces, tenía mis libros de For Dummies, descubrí por primera vez, porque en Panamá, al menos que yo no supiera, existían los audiobooks. Y me Ujú, acuerdo que cuando me compré el primer iPod, descubrí una cuestión que se llamaba English Café. Y era un tipo que el tipo hablaba y decía, hoy vamos a hablar de si estás en un restaurante, pero en inglés. Entonces yo decía, yo me ponía mis audífonos mientras limpiaba toilet, mientras barría parking, mientras recogía papel, mientras barría hoja, escuchaba y se convirtió en algo de todos los días, estar constantemente aprendiendo. Pero eso sí te voy a decir, a mí se me bajó el entusiasmo de seguir escribiendo porque decía, ¿en qué quedé? Mira tú, ya, o sea, me frustré, decía yo, ya voy a quedar haciendo esto, pero a la vez un día, para animarme, me dice, ¿sabes qué, Jonathan? Tú eres actor. Entonces yo siempre empezaba mi día metiéndome en un depósito donde cogía mis papeles, mi escoba, mi vaina. Decía, ok, saliendo de aquí, esto es backstage, saliendo de aquí es el escenario y tu papel en esta película ahorita mismo es de un aseador. Así que haz tu mejor papel. Era el mejor aseador. Al punto que había gente que me preguntaba que por qué yo estaba que por qué yo era tan feliz todos los días. Decía, ¿qué voy a hacer? Porque yo decía, good morning. Yo decía, good morning, how are you? I'm fine, I'm good. Las cositas que iba aprendiendo. Y me acuerdo que otra latina me dice una vez, ¿tú por qué dices how are you, sir? O, y dije, ¿cómo se dice? What's up? Yo no quiero hablar así. Yo odiaba, no quería aprender slang. ujú. Y yo escuchaba a otra gente y lo primero que aprendía era, so, man. Entonces quería hablar como rapero. Yo no soy todavía no quiero Sí, hablar, todavía todavía, tampoco. todavía Sí, no quiero hablar es así. como, sí, yo tengo mucha gente en mi país que hablan como reggaetoneros, así que no te preocupes. Entonces, sí estuve en ese yoyo de un día me animaba de que, ok, esto es una obra, esto estoy faking, esto eh, es pasajero, y otro día me abandonaba total de decir, no voy a poder hacer esto. Pero Okey, eh, encontré a una persona, y esto voy a tratar de resumirlo lo más rápido porque es un podcast completo. Yo, en mi poco inglés, un día le dije a la manager de los edificios, ella me dijo como que a qué yo me dedicaba en Panamá y yo le dije que yo era escritor de teatro y de televisión. Entonces, qué contraste de decirlo como que era la gran cosa, pero soy aseador aquí. ¿Me explico? O sea,
Ujú. Pero ella era de Kentucky, nunca se me olvida. Perdón, ella era de Detroit, y nunca se me olvida que ella me trató como que: "Guau, eres escritor". ¿Qué pasa? Yo llegué aquí octubre del 2006, agosto del 2007, ellos me compran un pastel para mi cumpleaños. Y ahí había un señor que era el regional manager, que era un señor bien mayor, y el tipo me recuerda, ahora te puedo dar la similitud, era como ver al viejito de Up. Okey. El tipo llegaba a su oficina, decía good morning, nadie, todo el mundo good morning, nadie le hablaba, el tipo llegaba y se encerraba en su oficina, nadie entraba a su oficina, el tipo salía, o sea, el tipo no era que era un Grinch, pero él no era muy sociable. Y el día que me están cantando el Happy Birthday, se aparece el man. Dice, ¿a quién estamos celebrando hoy? Y dice Debbie, no, es que es el cumpleaños de Jonathan. Happy birthday, Jonathan, pero así como parco, ¿no? Y ahí es donde yo creo en las señales del destino, dice Debbie. ¿Do you know that Jonathan is a writer? El tipo se voltea y dice, sí. Y el tipo me mira, y yo decía, puta, me va a hablar inglés. Y el tipo me voltea y me mira y me dice, ¿quién es tu actor favorito? Yo, así, Robert De Niro. ¿Cuál es tu película favorita? Jerry Maguire en Forrest Gump. ¿Qué película última has visto que te gusta mucho? Yo, Station, con Nicolas Cage y Meryl Streep. Y me dice, ok, y se va. Y a los días, no, perdón, ese mismo día me entero, dice, qué bien que escribe. Yo estudié screenwriting en UCLA y todos los que estaban ahí, incluyendo el jefe maldito ese que tenía, estaban como en un partido de tenis y hacían así, así, como diciendo, ¿qué hace el regional manager hablando con el borriguero de limpieza? Bueno, pasaron como 4 días y yo siempre cargaba un walkie-talkie aquí, un radio, y me llama Sandra, la que me sugirió ir a la biblioteca, me llama y me dice, Jonathan, dice el señor, no, puedes venir a la oficina. Y yo, coño, ¿qué hice? Cuando llego, entro y dice, no, que el señor Owen quiere hablar contigo. Se llamaba Owen. No sé si todavía está vivo, pero se llamaba Owen. Y me dice, el señor Owen quiere hablar contigo. Yo, ¿qué pasó? Dice, ya llegó Jonathan. Dice, sí, dígale que entre a mi oficina, por favor. Ella me mira y me dice, él nunca deja que nadie entre a su oficina. Yo, "Bueno, me va a botar, me va a deportar". Entonces entré y el tipo está en su computadora y me dice, me dijiste que Adaptation es la última película que he visto. Y yo, sí. ¿Y por qué te gusta? No, porque es un hermano, que es un escritor y el tipo tiene un writer's block y entonces a mí también me empezaba a hacer lo mismo, o sea, hablando hierro, que no tiene idea. Y él estaba en su computadora y dice, tú sabes que es buena idea que tú veas la película con el libreto en la mano para que así veas cómo se traslada del texto a la pantalla. Y hay muchas veces que las cosas no llegan a la pantalla y yo como, ¿y que este porque me está diciendo toda esta vaina? Y como él tenía mi información, me imagino por Human Resources, dice, ¿tú todavía vives en tal lado? Yo sí. Mañana, estaba comenzando la vaina de Amazon, mañana te va a llegar el DVD de Adaptation con el libreto de Adaptation. Y quiero que veas la película con el libreto para que veas que te va a dar otra Oh, visión. wow. Yo le digo, dizque, ay, muchas gracias, señor Owen. Entonces digo, ok, y cuando me voy así como que me voy ahí, me dice, y esa bolsa es para ti. Cuando volteo, era una bolsa así como la de Walmart, de esas de tela, y había entre libros, DVDs y un software de escritura, había como $700 en vainas de escritura. Oh, wow. Y yo decía, este tipo, o sea, primero que yo le dije que era escritor, pero el tipo nunca ha leído nada que yo he escrito. Y segundo, si lo he escrito en español, o sea que tampoco lo va a leer. Entonces, ¿por qué esto? Entonces decía Giselle, ¿será que este tipo, yo no sé, o sea, esto me da miedo? ¿Qué pasa? Dice Giselle, Jonathan, hay veces que te encuentras ángeles en el camino, así que Eso tómalo de mismo la, te iba a decir. tómalo de la mejor manera, porque de verdad no había ninguna referencia que tan siquiera dijera que yo era buen escritor. Eso te Entonces, iba a decir. Siempre hay alguien que cree en entonces uno sin ni siquiera conocer a uno, y uno no en mi, entiende por qué. en mi pequeña laptop no, oye esto, un día llego yo al trabajo ese que te digo que yo era janitor, y ahí anda aprendí otra etapa de Estados Unidos que aquí todo es bota y compra nuevo. Llego yo Ujú. al trabajo, yo llegaba a las 6:50, 6:45, porque mi turno comenzaba a las 7 de la mañana, y en alguna oficina, en una caja, tú sabes la caja esta de donde vienen las hojas blancas, las remas de hoja blanca. Bueno, en una caja había un teclado, un mouse, y había una torre de computadora, y al lado había un monitor. Chucha, yo antes que ay, se me salió, bueno, el primer chucha, eso fue una panameñada. No te preocupes. Yo agarré y antes que llegara quien sea, agarré y me llevé toda yo estaba en la basura, lo agarré y me lo llevé para mi casa, no, para mi carro, y después me lo llevé para mi casa.
y fue mi primera computadora, y quiero que sepas que todavía existe esa computadora. Está en un depósito ahora mismo que tenemos, porque creo que hay alguna vaina que necesita allá adentro. Entonces, Sí, yo tengo eh, siempre una computadora así que tiene una vaina adentro que yo exacto, necesitaré algún día. exacto. Entonces, en esa computadora instalé el software que él me dio. No era Final Draft, se llamaba creo que Movie Magic. eh, y los libros eran dizque de estructura de guión, y bueno, y me vi la película Adaptation. Bueno, un año después, que ya yo saqué mi permiso de trabajo y eso, un año después, ese mismo señor me paga el pasaje, la inscripción y el hotel para unos talleres de screenwriting en Los Ángeles, California. Oh, wow. Y fueron Eso 4 es días, un ángel guardián. y fueron 4 días que Wow. estuve en Los Ángeles. Si me daba miedo Florida, ahora imagínate yo en Los Ángeles, que todo era más grande, todo era más ancho. Lo único que más Sí. chiquito eran los pocos mexicanos que me salían en el camino para allá al hotel, que eran más chiquitos que yo. Eh, y ahí conocí a grandes, habían profesores de UCLA. Conocí a Erin Brockovich, a la verdadera Erin Brockovich, porque ese año, esa convención era de mujeres protagonistas de películas que creaban más empatía con el público, una vaina así. Okey. Bueno, y ahí aprendí, yo cogí como 40 horas de talleres, yo no me iba a almorzar. A la hora de almorzar yo agarraba y me comí un sándwich en una vaina y me metía en otro taller, y otro taller, y otro taller. Conocí a John Cleese, no de que le di la mano ni Ajá, nada, sí, pero sí. John Cleese fue el orador que cerró la Oh, wow. conferencia. eh, Conocí a los escritores de Lost, conocí al escritor de Dexter, y en ese tipo, yo estaba loco con esa serie, y Lost, que fue una de las series que vine a terminar acá, pero comencé en Panamá antes de venir. Y los tipos eran unos locos. Y conocí, o sea, ese ambiente me dio como, hey, yo puedo seguir siendo esto. Ese señor me pagó esos 4 días y yo todavía no entendía. Y después Debbie, que era la manager, me explica que él tiene 2 hijos, una hija y un hijo. Y su hijo era con quien él compartía todo lo que tenía que ver con películas, cine, libretos, artistas, actores, y ese hijo había muerto en un accidente aéreo. Oh, Entonces, ahí sentí que por eso esa sí. conexión. Sí, lo más seguro él vio algo en ti que le Y recordó a su hijo, y algo que lo más seguro extrañaba y añoraba, y en ti, un panameño recién llegado y trabajando en una empresa que usualmente ciertos trabajos para unas personas son invisibles las personas que los tienen. Y él brincar todo eso y verte, ver tu talento y ayudarte de esa manera es como inverosímil. sí. Pero vamos a coger un pequeño breakcito porque quiero hablar un poquito más a fondo de tu arte, porque yo soy fan y quiero entonces que hablemos al respecto. Okey, okey. Bueno, y aquí estamos de vuelta con Jonathan Prosper en la maleta y estábamos hablando sobre experiencias únicas, en el caso tuyo, un ángel guardián, básicamente, que yo siento desde el punto de vista, yo mirándolo acá, y si hubiera sido mi experiencia, motiva a uno. Eso es como de esas personas que te dejan saber, mira, estás en el lugar correcto, pero necesitas estas otras herramientas que te pueden Sí. ayudar a motivarte a seguir haciendo lo que tú siempre has querido, etcétera. Y tocando ese tema de cómo se adapta el arte a tu nueva situación, ¿cómo tú crees que ha influido la inmigración en tu arte? Bueno, de hecho, pienso que bastante, que eso que te conté pasó en el 2009, 2008, 2009, cuando viajé. Ahí me encontré que había muchas cosas que, gracias a Dios, la tenía innata, o sea, que ya yo lo hacía, pero no sabía cómo se llamaba, y a la vez aprendí otras técnicas y otras cuestiones. Y el cómo ayudar a la inmigración a mi pasión por escribir, porque de algún modo es lo que te acompaña cuando te sientes solo, como hablábamos hace un momento, cuando te sientes solo, porque yo te digo una vaina, ahora mismo yo te cuento con los dedos de las manos, todavía 20 años después, quiénes son nuestros amigos, pero hace 10, 15 años no teníamos a nadie. Entonces era Giselle, yo y Giselle, Juan Antonio, Giselle y yo, Giselle, Juan Antonio y yo. Nosotros siempre decíamos que éramos un triángulo de 3 puntas
y que ahí no entraba nadie. No éramos como el círculo de la película de Ben Stiller, Ujú. pero éramos el triángulo, éramos un triángulo que teníamos 3 puntas y así éramos, así firmes para todo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces Giselle y yo pasábamos mucho tiempo lejos del uno del otro porque ella tenía que trabajar en horarios distintos que yo. Entonces, el entrar y meterte en un libreto o en una historia funcionaba. ¿Y qué pasa? Cuando tú te vas de tu país, hablábamos hace un rato de eso, tú te das cuenta de, de las cosas, ves de otro ángulo, otra definición, otras cosas que como estabas allá adentro no las veías, entonces comienzas a hacer cosas, a recatar cosas de eso. Entonces, cuando yo creo la primera obra que yo escribí acá, que se llamaba Una noche de mentirillas blancas, que fue como los conocí a ti y a Roberto, a Pedro, Ujú. perdón, eh, esa obra yo la escribí porque mira lo que pasó. En Panamá se escribió, bueno, llegando yo de Los Ángeles, maravillosamente, y eso que yo no soy de publicar mucho en las redes ni nada, pero maravillosamente me comenzaron a llamar para escribir infantiles. Entonces, yo contento, empecé a escribir y ya escribía más rápido, escribía con más conocimiento de causa. En un momento se estaban presentando eh, esa obra mía en una sala y estaba presentando una de adultos en otra sala, que fue mi primera obra que se llamaba Amigas Insoportables, que tú también la conoces. Esa fue mi primera obra, Ajá. bueno, en el Yunque. Entonces hice Amigas Insoportables y unas infantiles. Y llegó un momento que Amigas Insoportables se presentaba en una sala y la infantil que se llamaba Otra vez viene el lobo se presentaba en la otra. Entonces, ¿qué pasa? Había un muchacho venezolano en Panamá que fue a ver la obra y él notó el mismo nombre, por eso es que ahora tú ves que todo lo que yo hago dice de Jonathan Prosper, porque yo decía, yo tengo que crear como una marca, o sea, esa es mi carta de presentación, porque cuando lo pones en el programa de mano, lo pones abajo, la gente ve lo que hacen los actores, si la obra sale bien, es gracias a los actores, si sale mal es culpa del director, eso no sé si te has escuchado Ujú. eso. Pero el escritor, a veces la gente no, ni siquiera pregunta, piensa que ellos se subieron, inventaron la historia ya improvisadamente. Y entonces ese muchacho preguntó, oigan, ¿cómo yo hago para contactar a ese muchacho, a ese escritor? Y la gente de Panamá, no sé quién es, no voy a decir nombres, dijeron, no, él se fue para Estados Unidos, él no vive acá, que no sé qué. Y una persona que trabajaba en la obra infantil, que estaba ahí, dice, no, yo creo que él tiene Facebook, búscalo en Facebook. Y esa persona me contactó por Facebook y él me pide escribir una obra así, así, así de 4 personajes. Y yo escribí entonces mi primera obra fuera de Panamá, Una noche de mentirillas blancas. Entonces, después de la vaina, el man se me perdió, yo con la obra escrita, el man nunca apareció, se desapareció y quedé yo con el libreto ahí. Entonces, no vamos a entrar en detalles porque no vamos a hacerle publicidad a nadie, No, 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 no ni para, queremos ni, hacerle ni publicidad a para bien ni nadie. para mal, No. pero gracias a que ese libreto le fue mal, los conocí a ustedes y fue la primera obra escrita por Jonathan Prosper que se produjo en Panamá y donde por primera vez ejerce como manager Giselle, que fue que yo tenía mucha aprensión porque me agarraban de tonto, no te voy a negar, me agarraban de tonto por amistad, por buena gente. Y me acuerdo que fuimos al Yunque y Giselle fue con su cara de manager y habló Todavía con... me acuerdo la primera vez que yo la vi, la seriedad. Exacto. Exacto, Giselle te puede caer muy bien, pero también te puede meter miedo a la primera, si ves así. Miedo, fue miedo. Entonces, Pero me bueno, acuerdo que firmamos, yo soy fan de todo el mundo sabe que yo soy fan de Giselle. por primera vez firmamos un contrato y de hecho fue muy buena la experiencia con Una noche de mentirilla blanca, que de hecho, Sigue siendo mi obra favorita, Toño. cuando yo vi a Pedro, a A Sailey Sahili, al muchacho que se estaba llama bueno, Ramón, ahora es Soledad Esponda. ajá, Ramón Alejandra Marulanda, Corujo que se Alejandra votó. Cobro, Ramón Marulanda, que era colombiano, ese tuvo Sí, que regresar. Marulanda. Cuando yo los vi a ellos actuando, esa vez yo dije, yo no quiero actuar más, yo quiero ser escritor y ya, porque era muy diferente en Panamá cuando tú te bateabas para todos lados para poder ahorrarte, digamos, un salario, tú hacías el papel del actor ese, o tú mismo dirigías, Sí. actuabas y producías. Yo decía, yo no puedo, yo quiero hacer esta sola cosa bien. Entonces, ahí fue donde yo di el paso de no actuar más y solamente escribir. Lo que a mí siempre me gustó de la forma, por lo menos en la que tú escribes, es que sí la historia es buena, pero los personajes, si están bien interpretados como todo,
los personajes estaban como que bien bien, bien centrados, bien bien sustanciosos. sustanciosos. Eran personajes tridimensionales que no eran solamente una cosa. Y cualquier personaje, incluso cuando yo salí en la de La Caldera de los Cangrejos, yo cogí un personaje que básicamente tenía como 4 líneas, pero yo me lo gocé como si yo hubiera tenido la obra entera en mis manos. Sí, Que eso es y partiendo de la premisa que muchas de las cosas que tú has escrito, las has escrito acá, exacto. y te las han pedido desde acá, que eso para mí siempre ha sido una de las cosas que a veces uno dice que a veces uno termina saliendo del país, pero termina siendo profeta en la tierra de uno, porque todavía el país de uno aprecia a uno más de cómo uno se siente acá. A veces uno Bueno, se siente como mierda, que no ha logrado nada, etcétera, y de momento recibe una de esas llamadas que te dice, te digo, necesito una obra sí, tuya, estamos montando una obra tuya, queremos los derechos, tú sabes que el mismo país de uno, aunque no esté ahí, nos levanta. sí. Yo te digo algo que yo estoy muy, o sea, me siento bien porque siempre, desde el 2009 que pasó esto, yo te puedo decir que aparte del par de años de COVID, siempre se siguieron haciendo obras, ya sea infantiles o comedias en Panamá. De hecho, otra de las obras que escribí, esto fue fenómeno al revés, la escribí para ustedes acá y después fue éxito en Panamá, que fue Ni la muerte nos separa. Eh, bueno, no voy a entrar en, porque la protagonista de esa obra todavía no sabe que yo me basé en ella para la obra, así que no quiero problemas en mi vida. Entonces, esa obra se hizo aquí y después me la pidieron en Panamá. Hice Mentirillas Blancas, se hizo entonces en Panamá también. ¿Cuál otra? Bueno, Nuestro lado de la cama se escribió desde acá para Panamá y después se hizo acá, que nunca se me olvida, porque como tú bien lo has dicho, creo que todas las obras que yo escribo siempre tienen, no vamos a decir que cosas basadas en mi vida personal, pero tienen algo de Jonathan. Y hay comentarios como un amigo mío que me dijo, coño, fui a ver la obra y yo escuchaba a los personajes y te imaginaba a ti hablando, cosas como esas. Y por supuesto, obras como Ni la muerte nos separa, es por personajes, cualquier similitud con personas de la vida real es pura coincidencia. Nuestro lado, Comentarios. nuestro lado de la cama tiene mucho, eso sí tiene mucho de Giselle y mío, eh, cosas de Giselle y que Giselle y yo hemos De vivido. todo el mundo, que eso es Eso es lo curioso. lo bonito de tus escritos, que le funciona, la escrita por un panameño, pero el tema es universal. Ahora que mencionas eso, Todo el mundo se puede identificar con lo que tú escribes. ahora que mencionas eso, ese era mi mayor miedo. Cuando se presentó Mentirillas Blancas en el Yunque, mi mayor temor era si eso nada más daba risa en Panamá. Y había gente, tú sabes, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, México, o sea, todos los países que se reunían en ese lugar. Cuando yo escuché las primeras carcajadas, yo decía, Dios mío, gracias. Pero, ¿te acuerdas que yo iba a la primera? Ese todavía sigue siendo mi método. Yo voy nada más a la primera lectura Ujú. para cualquier pregunta. En este caso era porque yo escribí una vaina y me decía, ¿esto qué es? Ah, esto significa tal cosa. Y que, en Puerto Rico significa así, en Cuba se dice así. ¿Cómo le vamos a poner a Miami? Pan, así se queda. Entonces, a la vez ayudó porque se hizo como bien, ¿cómo se llama? Versátil, que todo el mundo entendiera. Entonces, eso ayudó también a que lo que yo escribí acá se entendiera igual aquí, se entendiera en Panamá, pero bueno, a mí lo que me da risa es que hay mucha gente que conocemos, amigos de nosotros, igual como ustedes, que quedan hablando con palabras que saben que son de nosotros, porque nos las han escuchado a Giselle y a mí, que no las vamos a decir aquí porque esto es para toda la familia. No, no te preocupes, Pero ya había dicho como 3 Pero palabritas, pues. hemos siempre, o sea, en este caso, yo siento que siempre es necesario, porque es basado, si no es en mi vida, es basado en la experiencia de gente que yo he conocido, he tratado, y le pongo ese sabor panameño porque no solamente es el aporte de mi trabajo para exaltar Panamá, sino es traer Panamá y que la gente conozca Panamá, no solamente por el turismo, otras cosas, sino que temas que se tocan como, por lo menos mi primera obra, que escribí desde siempre, que fue en el 2003, que se llamó Ladrón que roba ladrón, tiene un centenario de perdón. Era una obra que destacaba el centenario de Panamá, los 100 años de separación de Colombia, y yo lo localicé en un barrio de Panamá
con gente de Panamá tú sabes, el periodiquero, el que vendía el raspado que ustedes en Piragua, la mamá soltera, la vieja chismosa, el que vendía billetes, chances de lotería clandestino, el taxista, el jubilado, o sea, siempre estos personajes, por lo menos el jubilado lo va a hacer mi papá full, y fue uno de los personajes que yo interpreté. Siempre hay un pedacito de. Entonces, eso 33 años vividos en Panamá, bien vividos en Panamá, siento que todavía hay mucha historia que contar desde el punto de vista de un panameño. Porque inclusive la última obra que se iba a hacer en el Yunque y no se pudo por las circunstancias, se llamaba Sin implantes voy pa'lante. Esa obra tuvo, esa obra tuvo una vida bien rara. Se iba a hacer en el Yunque, se estaba ensayando para hacerla en el Yunque y no se pudo. Entonces la obra quedó ahí sin hacerse. Y me la piden en Panamá. Justo el día del estreno, nada más se estrenó un día, porque al día siguiente cerró todo por el COVID. Oh my God, Entonces, qué fuerte. cuando reabrió el teatro, se hizo, pero la gente todavía estaba muy aprensiva a estar en público y todo. O sea, la obra no tuvo un éxito, digamos que, wow, me morí de la risa, porque la gente todavía tenía mucho miedo. Ahora, vamos a hablar, obviamente uno de los temas más importantes de nosotros es la inmigración, la importancia de dónde venimos. Para todo el mundo que yo estoy en contra de la asimilación. Pero una de las cosas que más yo admiro de ti y de Giselle es el trabajo duro que han hecho con uno de mis libros infantiles favoritos que se llama Mi lugar favorito. Mira, yo sabía que ibas a Eso venir. es 100% folclor panameño, yo soy puertorriqueño y cualquier persona se puede identificar con el libro. Primero que lo recomiendo, pero lo espectacular de este libro es que nace de una obra. Sí, nace de una obra, casualmente era para exaltar durante el año en Panamá, el 2003 fue un año bien panameñísimo, como decimos, porque estaba la efervescencia de los 100 años del centenario de la separación. Entonces, estas maestras, nosotros hacíamos teatro en una escuela que se llamaba Oxford International School, era una escuela bilingüe. Pero los niños eran niños, no te voy a decir que eran niños de dinero todos, había de todo, pero eran niños muy inclinados a, tú sabes, al inglés, a lo americano, a la música en inglés, a los bailes en inglés, a las películas, todo en inglés. Y estas maestras, que gracias a Dios, ellas tuvieron esa visión, nosotros hacíamos o adaptaciones de cuentos, ahí hicimos adaptación de Grease, adaptación de La Mil y una Noche, y ellas nos piden esta obra porque había una maestra de folclore en esa escuela que nadie le paraba bola, o sea, la gente se aburrían con la maestra de folclore. Y esta maestra, esta teacher, Fanny Brandao, No ella quiero que dice, cuentes mucho sobre la trama porque voy a promocionar ese libro ah, bastante. Todo el mundo tiene que leerlo. ella quería inculcarle a los niños el valor a lo nuestro, porque ellos veían lo nuestro como aburrido. Entonces, yo decía, coño, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En Panamá hay un lugar que se llama el Casco Antiguo, que es como decir la ciudad vieja de Panamá, así como decir y al Morro en Puerto Rico. Por eso cuando fui Ujú. al Morro y esas calles de adoquines en Puerto Rico y en San Juan, me volví loco porque yo sentía que estaba en Panamá, porque la arquitectura es igual. Sí, Entonces, español. Giselle y yo nos íbamos ahí a comernos una piragua, un raspado, y a pensar. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para que los niños les guste esto y prefieran esto en vez de esto. Y en lo que estamos hablando, digo yo, oye, de esto es la obra. Estos niños que no les gusta, como papá, y nació entonces la idea de mi lugar favorito como proyecto escolar. Claro, cuando es proyecto escolar, casi no hay límites a la imaginación, porque no hay un límite de presupuesto. Todo se hizo también bien, como bien orgánico, de que no había estos vestuarios Broadway ni nada de esta locura. Los papás, por supuesto, apoyan full y van desde la mamá hasta la tatarabuela con el perrito, la tía, la vecina. O sea, Sí. era un proyecto donde metíamos 80 y tantos niños entre preescolar hasta sexto grado. Oh my God, qué Por pesadilla. supuesto, preescolar era lo que más van a ver, pero era de que la Sí. mariposita, la abeja, la flor, la hoja que iba volando, o sea, toda esta cuestión para rellenar. Y claro está, los niños más grandes tenían los papeles más exigentes en lo que era con diálogo.
y metimos canciones que existían en el folclore de Panamá, en el típico, que le llamamos, canciones que eran el punto, el tamborito, la cumbia, o sea, se metían esas canciones en la obra y la obra se llevó a cabo. Entonces, esa obra que fue escrita en el 2004, porque también ella no quería que todo fuera como demasiado centenario y todo como que se iba a diluir, y ella lo hizo después. Y en ese tiempo yo estaba actuando en una obra que se llamaba, se me olvidó, era algo de un gobierno, no sé qué cosa. Yo tenía un papel pequeño ahí. Y entonces yo estaba brincando entre la obra de Lockford y venir a actuar. Entonces un día me llevé a un amigo mío a ver la obra en la noche que era para los padres de familia y se me fue el tiempo y casi llego tarde a la obra y yo venía matándome en ese carro. Y cuando llegó, por supuesto, me regañaron, oye, ¿dónde estaban ustedes? Y ya cuando me regañaron en el intermedio, no, lo que pasa es que yo hice una obra así, 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 y entonces estábamos en la presentación y se me fue el tiempo, perdón. Y uno de los actores que estaba ahí, él se quedó así, ellos son del interior, y él se quedó así como, oye, eso que tú estabas hablando, ¿qué era? Y yo le expliqué. Entonces, gracias a esa conversación, un par de años después nace la idea de llevarlo al, al teatro comercial. Por supuesto que Giselle y yo, qué miedo, porque eran muchos actores, muchos personajes en escena. Y por primera vez se decía, okey, si vamos a llevarlo a escena, tenemos que usar las canciones, tienen que cantar los personajes. Yo decía: "Dios mío, yo no hice ninguna canción para esta vaina", entonces me puse a escribir las canciones, las letras. Yo sé cantar, yo sé escribir y sé bailar, pero no sé tocar ni maracas. Somos testigos, Entonces, que sabes, por lo menos que sabes cantar entonces y escribir. yo escribí las letras, pues decía, ¿y quién va a hacer los arreglos? Entonces coincidimos a este muchacho, Luis Carlos Pérez. Roberto, yo nada más le dije de boca qué pasaba en esta canción, qué pasaba en esta canción, qué pasaba en esta canción. Cuando él nos llama para escuchar la primera maqueta, yo me quedo como que, y el tipo tenía un estudio, pero chiquitito en su casa con una computadora, un teclado aquí. O sea, el tipo trabajaba prácticamente así. Oye, y esas canciones quedaron tan bonitas. Y ese tipo era tan talentoso, sigue siendo tanto así que él ahora mismo él viaja y toca con la orquesta que va para todos lados con Rubén Blades. ¿Y Eh, cómo llega un libro? ok, esta obra, como te digo, eso fue en el 2008. Después yo me fui de Panamá en el 2006, o sea que yo no llegué a ver la obra convertida a musical. Una productora en Panamá que ella hacía musicales de Broadway, ella compraba los derechos de La Bella y la Bestia, que si El Fantasma de la Ópera, y ella se enamoró de la obra y la lleva al plano, la eleva entonces al plano musical e invierte un billetón donde ya había vestuario, había cantantes en escena, habían arreglistas, había música, estaban en vivo, o sea, era un musical. Y de eso fue 2015 por allá. Y después en el 2018 se vuelve y se hace. Pero en el 2023 me llama un amigo mío, que se llama César Robles, que ellos querían hacer Mi Lugar Favorito en el Teatro Nacional. Por supuesto que me quedé así. Esa conversación la tuvimos en diciembre del 2023 para presentarse en julio del 2025. Entonces, como yo tengo a una persona así que es Pepe Grillo, siempre está aquí así, así, cuando yo le dije a Giselle, oye, Giselle, me llamó César para esto, para esto, para esto. Ella cerró el teléfono, oye, que yo, mamá, perfecto, el Teatro Nacional. Giselle me llama como a la hora y dice, Jonathan, ¿hace cuánto tú escribiste esta obra? Yo, de 2003. O sea, que tú me estás diciendo que esta obra tiene más de 20 años. Yo, sí. Y dice, ¿y tú qué estás esperando? Yo, ¿para qué? ¿Tú te has dado cuenta que si esta obra algún momento la dejan de producir, eventualmente desaparece? Yo me quedé Así así, mismo es. yo no Es que ella pensaba tiene nada. visión. Eso se Ajá. llama tener visión. Yo no pensaba nada y digo, ¿pero qué me estás diciendo? Dice, ¿cuándo vas a escribir el libro, el cuento? Si tú haces el cuento, eso ya queda tangible. Eso se lo puedes pasar a tu hijo. Eso ya puede caer en una biblioteca, en las manos de alguien. Nunca se me había pasado por la cabeza. Pensé que era copy-paste y ya estábamos listos. Qué trancada más cabrona me metió yo como casi 2, 3 meses escribiendo de algo que ya yo sabía, pero cuando le cogí el golpe, se me abrió otra compuerta de imaginación, donde entonces ya los protagonistas podían volar, podían teletransportarse, podían echar chispa, podía la noche, la luna, o sea, había una serie de elementos que me encantaron y una vez que termino el cuento, que fue por insistencia, después decir por insistencia de Giselle, termino el cuento, me doy cuenta que el cuento puede ser bonito porque yo lo leí, le leí el final a Giselle y quedé llorando al final, yo que lo escribí. Ujú. Entonces,
eh, me hizo recordar muchas cosas, porque ya cuando yo escribí la obra en el 2003, ese año falleció mi abuelita. Entonces, de hecho, esa era como para mí la escena más emotiva, que es cuando el niño baila con la abuela en la obra, sin spoiler. Ujú. Eh, Sí, sí, no cuentes nada. tenía algo de experiencia propia. Después de ahí, que nosotros nos vinimos a Estados Unidos, eh, creo que en el 2008 mi papá fallece, en el 2009 fallece la abuela Giselle. O sea, que era como hacer de tripas corazón y seguir, y seguir, y seguir. O sea, había como todo esto era como emociones, fuerza, resistencia, experiencia. Entonces, creo que cuando yo escribí el libro, ahí sí se me salió muchas emociones que tal vez no salieron con tanta fuerza en los montajes teatrales, o en el que yo escribí, porque ya después era la interpretación del director y de los Bueno, actores. y también en cierta forma estás al otro lado del proceso migratorio, estás estás más organizado, llevas 19 años acá Exacto, cuando pasa todo esto. So que ya también estás al otro lado y puedes ver no tan solo lo que dejaste en Panamá y este libro que es tan y tan panameño, pero los temas son completamente universales. sí. Bueno, sí, Y específicamente tiene que ver con los niños de hoy día y la manera en que se están criando y cómo todos los niños piensan que una sola cosa es lo único entretenido y esta es la única forma de entretenerse cuando hay tantas cosas sí, educativas y me imagino que todo eso se mezcla, todas esas emociones, lo que dejaste, lo que has construido, específicamente ver a tu hijo full panameño crecer en este país, luchar sí. con todas las culturas, o que son tantas cosas que se mezclan, porque cuando lees el libro se siente, y yo voy a promocionar este libro todo lo que pueda, porque de verdad que es un libro bien bonito. Y el hecho de que todo esto, que es lo más interesante, te haya pasado acá, Sí, porque es básicamente lo que a dijiste tú, un es montón de millas de tu país, hace como que la experiencia migratoria de cada uno de nosotros es un ejemplo de que es que lo que yo admiro es lo panameño que es el libro, y tú estás aquí, sí, ¿tú me entiendes? Uno no pero deja de pero es ser lo que quien te es. digo, es que ya vienen con una formación muy fuerte, Ujú, y cuando estás lejos extrañas hasta la mínima cosa. Yo tenía una manía cuando estaba chiquito, que a veces yo hacía cosas o yo estaba en lugares y yo decía: "Voy a recordar, voy a memorizar todo esto para que nunca se me olvide". Y o sea, yo caminaba y trataba, digamos, veía una piedra, y era claro que se me olvidaba, con el tiempo se me olvidaba la piedra, todo, pero yo decía en ese momento: "Me voy a acordar". Pero cuando estaba acá sí me acordaba de cosas, detalles de Panamá, calles, olores, sabores, voces, música. Entonces, si yo te pudiera resumir, o sea, te pudiera decir mi lugar favorito es el reencuentro o la valoración de lo nuestro como país, como cultura, y para lo que para mí ha sido muy importante, que es la familia. O sea, ujú. la familia, eso lo ves en la obra entre la relación padre-hijo, abuelo-nieto, hijo-mamá, eh, esposa-esposo, o sea, eso lo ves ahí como esa conexión es muy importante. Sí, pero también es que yo leyéndolo como no panameño, es el hecho de que todo el folclore, todo la fauna, la flora de tu país, las historias, los mitos, las leyendas, van con uno desde niño hasta la adultez y no hay Sí, forma que te lo quiten. porque hay muchas historias, Te forma, hay muchas te leyendas. forman como persona. Y lo bonito es que uno se va de su país buscando un futuro mejor, etcétera, 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 pero uno se lleva todo eso. Y a mí lo que me gusta es que nunca te hayas olvidado de eso y que nunca te hayas dado por vencido aquí en los Estados Unidos. Y mira este libro, mira la obrota que te montaron, que todos pueden seguir a Jonathan en Facebook Sí, y hay videos y hay los vestuarios, Dios sí. mío. Esta vuelta Mega, se votaron mega esta vuelta. producción. Bueno, Ahora, ya la tengo en ajá, video para irla a ver a tu casa un día de estos. sí, no, no, tenemos que verla. Ahora, vamos ahora, ya casi estamos concluyendo, pero hay unas preguntas que me gustaría para cerrar y crear una reflexión sobre nuestra conversación.
y me gustaría que me dieras unas respuestas cortitas sobre estas preguntas. Y la Ujú. primera sería, ¿qué significa para ti lograr? Bueno, si lograrlo para mí, tú dices lograrlo aquí. Lograrlo, la palabra lograrlo. O sea, la palabra lograrlo es conseguir algo que tú soñabas o que tú anhelabas sin importar todos los sacrificios o todas las dificultades que pasaste y aún así haber seguido insistiendo en llegar a eso. ¿Sientes que tú estás viviendo el sueño o todavía sigues construyéndolo? Eso se lo dije a mi hijo, te lo voy a casi a citar. Muchos sueños yo los puse a un lado porque no era el momento, pero no dejé de soñar y todavía no dejo de soñar. Lastimosamente, a mis 53 años, todavía siento que tengo muchísimas cosas más que escribir, que contar y que crear, porque ya lo veo para dejarle, para que mi hijo le pueda decir a sus hijos quién era su abuelo. Eso es bonito. Sí, Legacy. exacto. Qué le dirías a alguien que quiere emigrar pero tiene miedo? Siempre vas a tener miedo. No hay manera de que tú vengas a Estados Unidos. Si te está yendo muy bien, ten miedo si te está yendo muy bien. Ten miedo si todo el Sí, mundo, ten miedo si todo el mundo te quiere, si todo el mundo te apoya, si todo el mundo no funciona así. Y no es por desanimar, pero no es el hecho de que tú vas a venir y todo va a ser mejor. No todo ujú, va a ser mejor, pero eso es tú tienes correcto. que pasar por eso, porque si tú logras sobrepasar muchas cosas, yo hasta hoy es que hoy es sábado, hasta ayer yo estaba cogiendo rabia en el trabajo. O sea, sigues pasando cosas, sigues Ujú, disgustándote, sigues diciendo, ¿por qué esta vaina? Y te sigues molestando. Pero si logras entender el propósito para el cual tú viniste y sobrepasaste muchas cosas, porque ahora mismo yo puedo pensar que mi propósito era venir aquí y triunfar como escritor, pero tenemos, Giselle y yo, tenemos un hijo que es la primera generación Prosper Argüello, graduada de una universidad en Estados Unidos y próximamente su doctorado en terapia física. Eso fue el propósito. ¿Qué más? Nosotros, Ahí está el sueño. nosotros no sabíamos que el sueño era para nosotros. Sí, nosotros, ¿sabes cuál es el sueño de nosotros cumplido? Estamos vivos, estamos aquí, hemos pasado por pérdidas de familiares, amistades, eh, tanto en el plano físico como en el plano que ya no son amigos más para el carajo. Eh, Proseguimos Eso aquí pasa. y aún cuando en el tiempo del COVID, Giselle, esta es otra historia que eso te lo voy a dejar que Giselle sea la que te lo cuente cuando la entrevisten a ella, para ver si ella aguanta no llorar. Porque Giselle pasó 20 días en el hospital cuando el COVID, Ancho estaba en Yo Maine me y yo acuerdo. estaba, yo estaba encerrado con COVID en la casa. Y yo esa vez dije, Señor, tanto sacrificio y nos vamos a morir separados el uno del otro. O sea, o sea, no sentía ese miedo hace mucho, pero todavía estamos acá. Y todavía también, Ujú. yo creo que Giselle y yo ayer tuvimos una pelea fresquecita ayer, o no me acuerdo si fue hoy. O sea, seguimos peleando, o sea, no todo es color de rosa, no todo es Disney World, Y obviamente ella tenía la razón. por supuesto, eso no te cabe la duda. Claro. Pero pero como te quiero decir, es que el que quiere inmigrar tiene que estar dispuesto a recibir golpe, porque lo vas a recibir. Y en la medida que recibas más y sigas batallando, las recompensas van a ser mejores. Si tú no quieres pasar trabajo, si tú no quieres trabajar de esto, si tú no quieres tener 2 trabajos, si tú no quieres ser janitor, porque tú en tu país eras doctor, o en tu país tú eras Sí. artista, o en tu país tú eres esto. Asimismo, Ay, sí. proporcionalmente van a ser tus recompensas y Oye, eventualmente vas a llegar a lo que viniste. okey, y si hoy tú tuvieras que hacer tu maleta otra vez, ¿qué llevarías O diferente? sea, si tuviera que, digamos que viajar hoy de Panamá aquí, Exacto. honestamente, ¿Qué ya no llevarías contigo? ¿Qué llevarías diferente? ¿Qué dejarías? ¿Qué traerías? ¿Qué bueno, dejaste? en el 2006 creo que traje demasiado, o sea, demasiado de Panamá. ¿En qué sentido? ¿Por qué digo esto? Porque no me terminaba de despegar de allá para estar aquí y enfocarme en lo que tenía que hacer. Ujú. O sea, que ahora lo que yo diría es que definitivamente lo que sí me traía en la maleta otra vez es el ímpetu que traíamos. El que voy para Estados Unidos, nada me detendrá. Porque de repente, si yo hubiera venido a esta edad, hubiera tenido la experiencia o el conocimiento, sí, pero a lo mejor fuera demasiado cauteloso para muchas cosas. Me explico, y es hace como cuando no te quieres montar en la montaña rusa porque te da miedo ver a la gente gritando, pero cuando te montas en la montaña rusa la pasas del carajo, lo mismo. O sea,
fuera muchas de las cosas, y creo que esto lo hemos hablado tú y yo antes en el plano personal, hay muchas de las cosas que yo no hubiera logrado o hecho o atrevido a hacer si Giselle no me mete dos tu caso y me dice, vamos a Sí, hacerlo. es que tú tienes tu Giselle, yo tengo mi Pedro. Sin Pedro yo no yo estuviera todavía Entonces yo no esperando sé porque si, me si es que me tiran al ruedo, hay gente que sabe que hay que correr riesgo y a veces uno es muy cauteloso. eso es correcto, eso me Por- pasaba a mí. yo he tenido amistades que han venido acá, inclusive después que yo, y no aguantaron y se fueron para atrás, o se fueron para otro país que no es Estados Unidos. Tienes que estar dispuesto, o sea, tienes que saber primero cuál es tu norte. También conozco lastimosamente muchas parejas que se han dejado, se han divorciado, no han aguantado La presión, la sí. presión. Es muy importante, y esto puede ser, de repente, no es por ser pretencioso, pero es muy importante con quién convives, con quién quieres y no tanto a tu esposa, puede ser tu pareja, puede ser tus amigos, tienes que buscar gente que te meta el pie y que te haga hacer cosas en pro y no meterte en miedo, decirte, no, mejor quédate aquí en la zona de confort. No. ¿Por qué? Porque eso puede ser lo que te frene. Tienes que buscar gente que te diga, dale. Sí, ¿no? Muchos de nosotros, por lo menos en mi caso, yo también necesito el empujón, literalmente contra la pared. Bueno, lo más importante, Jonathan, ¿qué estás empezando a construir dentro de tu maleta ahora? Háblanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué es lo que viene? Ok, muy, muy importante. Yo soy muy, Giselle y yo tenemos el mollo de que no decimos mucho porque nos echa la mala vibra, pero yo sé que tú no eres así. Jamás. Vengo con más, o sea, vengo ahora mismo desarrollando una idea que comencé en el 2008 y por falta a lo mejor de experiencia o por falta de quién sabe qué, nunca la concreté. Siento que ya es momento que pueda contar esa historia. Sería mi segundo libro, pero sería mi primera novela. Y Oh, es una novela que nos involucra a toda la comunidad latina. Es todo lo que voy a decir. Y aparte de eso, sí, 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 déjanos con la intriga. sigo escribiendo teatro, gracias a Dios. Ahora mismo, si se meten a las redes, hay una obra que estoy presentando en Panamá que se llama Entre Margaritas y Rosas pasan cosas sospechosas. Una comedia, por supuesto, de enredos. Le está yendo muy bien, gracias a Dios. Y voy con otra infantil ahora en septiembre. Voy con otra infantil en diciembre. Otra de adultos, que es una adaptación de Romeo y Julieta para una academia de danza, que también estoy adaptando cosas. Ujú, Y el otro año creo que también tengo proyectos a nivel de musicales. E- e- Es, es, es temeroso porque ahora mi lugar favorito marca como una barra muy alta eso te con iba a decir. que no me gustaría que me dijeran dizque, ay, mira, ve, tan bonita que está mi olor favorito y esta que hice le quedó como por aquí. No, es algo que quiero hacer. Quiero escribir una obra que la gente diga, hey, es el mismo escritor de mi lugar favorito. Eso me llenaría. Y por supuesto, gracias a Giselle también y gracias a ti por enseñarme cómo meterme en ese lío, haciendo mi página web por primera vez, donde ahí voy a meter mi catálogo de las obras infantiles que he hecho, las obras de adultos que he hecho, donde ya pudiera ser Es bien importante. como un portal donde la gente no solamente me contacte, sino que la gente sepa, ok, esta obra es de 4 personajes y sucede en 2 locaciones y dura 1 hora y 20 minutos. Oye, Nathan, ¿cuánto cuesta esta obra? Y me contacten por ahí. Giselle es mi manager full time. Ahora sí, yo ni siquiera cuando la gente me pregunta, digo, oye, ¿cuánto me cobra? Yo de que no, eso tienes que hablarlo con Giselle. No hablo de plata. Eso me ha quitado como un peso de encima porque Bueno, veo que tienes mucho mucho, mucho. sucediendo. Y estoy Así que nada, mejorando. cualquier cosa en la descripción del video, vamos a poner, me Sí, envías todo lo que quieras. El enlace, bueno, vamos a tener el enlace del libro y el enlace de algunas cosas. Eso es lo más importante en este momento, mi lugar favorito. Altamente recomendado. Mira, y yo ahí soy está. no soy de muchas redes sociales en el sentido de que no pretendo ser influencer, pero la red social que más uso es Instagram, Ok, para que sepan. Ahí perfecto. ponemos la Ok. información. Jonathan Prosper, me busca la información. Bueno, Jonathan, gracias. No tan solo eres un excelente amigo, sino eres la primera persona en el podcast. Así que nada, te Y agradezco. by the way, acuérdate,
¿Qué cosa? que tú estás en la acuérdate que tú estás en la dedicatoria porque tú fuiste Sí, también por eso nada más tienen que comprar el tú libro, fuiste porque parte yo estoy en importante que esto fuera verdad. no, tú hiciste todo el trabajo. Yo solamente estuve ahí. ¿Cómo estás tú en este momento para mí? Así que de verdad, muchísimas gracias. Un mega abrazo y voy a poner información de Jonathan para que todos lo sigan y sepan quién es. Y no podemos dejar por fuera a Y, este señor. oh my God, qué cosa más bella. Eh, Bueno, así que nada, saludos Jonathan, saludos a Giselle y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y nada, ya Muchas gracias entonces a ti por seguiremos tomarme en hablando. cuenta y suerte en tus proyectos. Muchísimas gracias, un abrazo y bueno, saludos a todos. Dale, hasta luego. Bye.